Amén. Qué bendición, amados hermanos. Dios les bendiga. Una vez más, Dios bendiga a nuestros hermanos y amigos que pueden ver esta transmisión, ya sea ahora o después. Que el Señor envíe bendición hasta sus hogares. Y en esta noche vamos a meditar en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 16. Y hoy vamos a meditar en un hermoso mensaje esta maravillosa tarde-noche acá en esta ciudad que todavía está algo claro. Vamos a meditar sobre el significado de las mujeres en la genealogía de Cristo. El significado de las mujeres en la genealogía de Cristo. Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1 al versículo 16. Si usted ya lo encontró, puede confirmar con un amén. Dice la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar. Aquí está la primer mujer. Puedes subrayar eso ahí y recordar ese nombre. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Aquí está la segunda mujer. La primera es Tamar, la segunda que aparece en la genealogía es Rahab. Dice que Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed. Aquí está la tercera mujer que aparece en la genealogía de Cristo. Ruth. Dice, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue la que fue mujer de Urías? Fue Betsabé. Aquí se hace alusión a la mujer que había sido de Urías, que luego fue la mujer de David. Entonces esta es la cuarta mujer a la que se hace alusión en la genealogía de Cristo. Dice, David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías, o sea, Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat y Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Versículo 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Versículo 13. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vamos a orar en esta maravillosa hora. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu palabra en esta maravillosa hora, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos a atesorarla en las tablas de nuestro corazón. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, para que podamos nosotros meditar en esta maravillosa porción
de tu palabra, Señor. Habla a nuestros hermanos y amigos en diferente lugar, Padre eterno, para que podamos ser instruidos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. ¿Cuántas mujeres vio usted que aparecen en la genealogía de Cristo? Esto es para ver si estamos poniendo atención, amado hermano. ¿Cuántas mujeres hace referencia a Mateo en su libro, en su evangelio, en su escrito? Ahora vemos nosotros que Mateo, contando a María, son 5 mujeres, pero hace referencia especialmente a 4 mujeres. Y si nosotros debemos ver esta palabra para poder entender su contexto y para poder entender lo que Dios quiere hablarnos en esta maravillosa hora, debemos entender en primer lugar que la mentalidad judía es diferente a la mentalidad, o era diferente a la mentalidad de cualquier otro ciudadano en los tiempos de Cristo. Y aún en este tiempo, la mentalidad oriental, y no solamente la mentalidad judía, pero principalmente la mentalidad judía, es totalmente diferente a la de nosotros. O sea, a la de nosotros en el sentido que los gentiles tenían acerca de el Dios de Israel. Entonces, cuando nosotros venimos al libro de Mateo, ¿se recuerda usted que nosotros el sábado pasado meditábamos y analizábamos algo? Que cada autor de cada escrito de la Biblia tenía un ¿qué? ¿Qué es lo que cada autor tenía cuando escribía? Le voy a pedir de favor que ponga atención. Cada autor, ¿qué tenía? Un propósito al escribir su libro o al escribir lo que estaba enviando, el mensaje. Cuando Cristo envía el mensaje a las 7 iglesias, Cristo las envía con un propósito. Cuando Pablo envía la carta a los Gálatas, Pablo la escribe con un propósito. Cuando escribe a los Corintios y así sucesivamente, todos tenían un propósito. Santiago tenía un propósito. Judas tenía un propósito. Judas dice, porque me ha sido necesario escribiros a que contendamos ardientemente por la fe. Entonces, Mateo tenía un propósito cuando él escribió su libro. Y su libro es el propósito que el evangelista Mateo tiene, o el apóstol también Mateo tiene a la hora de escribir, es de hablar y de convencer a aquellos que tenían una mentalidad judía. Mateo escribía para que los que tenían una mentalidad judía, ellos pudieran comprender que Cristo era el Mesías que Dios había prometido. ¿Cuál es entonces uno de los propósitos que tenía Mateo al escribir su evangelio? Vamos a ver si está poniendo atención. ¿Qué es lo que acabo de decir ahorita? Uno de los propósitos de Mateo es que escribir que a los que tenían mentalidad judía comprendieran que Jesús es el Mesías, que Jesús es el profeta que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué es que le digo esto? Que el evangelio de Mateo era con ese propósito de convencer a aquellos que no creían que Jesús era el Mesías. El escrito de Mateo tenía la intención de escribir y de convencer a todos aquellos que tenían una mentalidad judía y que esperaban al Mesías prometido. Mateo escribe su evangelio para que ellos vean que Jesús es el Mesías que había sido prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora,
le quiero pedir que vaya conmigo a su Biblia y mire ahí en el capítulo de Mateo, capítulo 1, versículo 22. Mateo capítulo 1, versículo 22. Mateo capítulo 1, versículo 22. Mire qué dice el versículo 22. Todo esto aconteció, ¿qué dice? Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese, ¿qué? Lo dicho por quién, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué dijo? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué profeta escribió esto? ¿Qué profeta dijo esto? Fue el profeta Isaías. Ahora, ¿se da cuenta usted de qué sentido tiene que yo le diga o que yo le dijera a un gentil en el tiempo de Cristo? ¿Qué sentido hubiese tenido que yo le dijera a un gentil? Esto se cumplió lo que dijo el profeta cuando ellos ni siquiera leían a los profetas. Cuando muchos de los gentiles ni siquiera sabían acerca de las escrituras, en el sentido de que no meditaban en las escrituras como lo hacían los judíos. Entonces Mateo dice que todo lo que viene diciendo es lo que aconteció, y todo eso aconteció para que se cumpliera, dice. O sea que lo que el profeta anunció, lo anunció para que se cumpliera en el tiempo en que una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Ahora, quiero pedirle que vaya conmigo al capítulo 2 y el versículo 5. Mire que dice el capítulo 2 y el versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. ¿Por quién? Por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahora, quiero pedirle que se pase conmigo ahí mismo al capítulo 2, pero ahora vaya conmigo al versículo 15. Mire qué dice el versículo 15, dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, o sea, José, María y el niño estuvieron en Egipto. Y dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, ¿se da cuenta usted? Van 3 veces que se van haciendo referencias a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora sáltese conmigo al versículo 17. Mire qué dice el versículo 17. Entonces, ¿qué dice? Se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Se da cuenta usted? Y esto se repite por aproximadamente 17 o más veces en el Evangelio de Mateo. Mire que dice el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 23. Versículo 23 del capítulo 2. Mire que dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Otra referencia al Antiguo Testamento. Ahora mire qué dice el versículo 3 del capítulo 3. Mire qué dice capítulo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló ¿quién? El profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mire cómo Mateo comienza y él empieza a hacer referencia a las escrituras del Antiguo Testamento. Ahora, él claramente tiene la intención de escribirle a judíos que no creían en Cristo, o que algún judío que leyera el Evangelio de Mateo leyera, porque cuando un judío, una persona, por ejemplo, una persona que es inconversa, pero una persona que no cree en Cristo todavía y que nunca ha escuchado el Evangelio, cuando esta persona lee y dice: todo esto se cumplió lo que dijo el profeta, esta persona casi que no entiende mucho. Pero cuando un judío lee el Evangelio de Mateo y comienza leyendo, y desde el primer versículo dice: hijo de David, hijo de Abraham. Cuando un judío comienza leyendo el versículo 1, se comienza a darse cuenta que desde el primer versículo Mateo comienza a mencionar que Jesucristo es hijo de David y que es hijo de Abraham. Por eso, cuando aquellos que querían ser sanados por Cristo eran ciegos, ¿qué era lo que le gritaban? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque los judíos sabían que el Mesías sería descendiente de David y sería descendiente de Abraham. Entonces, le pudiera mostrar más versículos donde dice que todo esto se cumplió por lo que dijo el profeta, por lo que dijo el Señor a través del profeta. Entonces, con esto en mente, es importante entonces ver que cuando Mateo escribe con un propósito de que los judíos comprendan de que Jesús es el Mesías, el propósito de Mateo es, cuando él comienza la genealogía, él comienza dando el linaje de David. Él comienza dando el linaje de Cristo, que él es descendiente de David y que es descendiente de Abraham. Ahora, eso es muy importante, no solo para nosotros, pero para los judíos esto tenía gran importancia. ¿Por qué? Porque los judíos sabían que las promesas que Dios había hecho para levantar al Mesías sería uno que vendría de Abraham, que sería uno que sería descendiente de Abraham. Ahora, por eso se recuerda usted cuando los fariseos le dijeron a Jesús: si nosotros hijos de Abraham somos. ¿Y qué fue lo que Cristo les dijo? Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes son hijos del diablo porque quieren matarme, y el diablo es homicida desde el principio. Entonces, cuando Mateo comienza a narrar su evangelio, comienza a narrar su escrito y comienza a escribir, él comienza, guiado por el Espíritu, a escribir el linaje de Cristo, que Cristo es descendiente de Abraham y de David. Ahora, en Lucas también aparece la genealogía, pero no vamos a meditar en esa genealogía, sino el propósito de esta noche es que meditemos por qué Mateo incluye 4 mujeres en su escrito de la genealogía de Cristo. Ahora, ¿tiene usted alguna idea de por qué Mateo incluye estas 4 mujeres? Si ya vimos que el propósito de Mateo, uno de los propósitos de Mateo es escribir a los judíos o escribir a todos aquellos que tienen mentalidad judía o que se convierten del judaísmo, que crean que Jesús es el Mesías. Ahora, yo no sé si usted se recuerda quién es Tamar. Tamar
Y para ver una referencia a Tamar, quiero pedirle que vaya conmigo a Génesis 38, para que sea la misma palabra de Dios haciéndonos recordar y reflexionar en esta maravillosa palabra. Mire que dice Génesis capítulo 38, versículo 1 en adelante. Génesis 38, 1 en adelante. Dice, esta es la primer mujer que Mateo incluye en la genealogía y dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Recuerde estos tres nombres, Onán y Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba ¿qué? Tamar. Tamar se llamaba la mujer de es el hijo primogénito de Judá. Entonces Judá tomó a la mujer para su primogénito y la mujer se llamaba Tamar. Versículo 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Onán. Onán es el segundo hijo de Judá. Tenga en mente eso. Es el primogénito. Ya vimos que fue malo ante los ojos de Jehová y Jehová lo mató. Jehová le quitó la vida. Entonces Onán es el segundo hijo de Judá. Y Judá dice que le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. O sea que cuando Onán tenía relaciones íntimas con Tamar, él no quería que Tamar quedara embarazada porque él sabía que los hijos serían hijos de él, pero la descendencia no sería tomada como descendencia de Onán, sino que la descendencia sería tomada como la descendencia del primogénito Ahora, como Onán hacía eso, dice que en el versículo 10, y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Jehová mató a Onán por lo que él hacía, porque no quería darle descendencia o no quería que Tamar quedara embarazada. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, ¿por qué cree usted que a Dios le desagradaba que no le estuvieran dando descendencia a él? ¿Es hijo de quién? De Judá. O sea que la descendencia venía de Judá. Y en Apocalipsis, ¿qué dice? Que Jesús es el león de la tribu de ¿qué? De Judá. Ahora, cuando y Onán, cuando murió, no dejó descendencia, no dejó hijos con Tamar. Ahora, si no daba descendencia, es como que el plan de Dios, es un ejemplo, es como que el plan de Dios no se viniese estado cumpliendo. O sea, esa era obra de Satanás también. Satanás sabía que en Génesis capítulo 3 y el versículo 15 está la primera profecía que dice, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Desde el Génesis está la profecía que la simiente, que es Cristo, heriría a Satanás y lo derrotaría.
Entonces Satanás sabía que vendría el Mesías. Satanás sabía que iba a venir Dios mismo. Satanás sabía que Jesús se iba a encarnar, iba a venir a la tierra. Y por eso Satanás quería impedir el plan de Dios para que Cristo no viniera y no se cumpliera la descendencia o el plan que Dios tenía para que viniera la descendencia acerca. Porque si Satanás hubiese logrado trastornar el plan de Dios, ¿qué es lo que la gente hubiera dicho? Bueno, Dios no es poderoso porque no se cumplió su plan. Dios dijo que iba a ser descendiente de Judá, pero miren, la descendencia de los hijos de Judá se acabó porque sus hijos no dejaron descendientes. Entonces Satanás sabía, y por eso, como Dios sabía que lo que Satanás estaba haciendo a través de este varón, Onán, Dios le quitó la vida. Ahora, entonces, sigamos viendo. Eso es para que entendamos por qué Dios le quitó la vida. Porque Dios le quitó la vida a estos dos. Ahora mire qué dice el versículo 11 del capítulo 38. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo. ¿Quién era Sela? Era el último hijo de Judá. Ahora dice, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Mire, se murió la hija de Súa, o sea, la mujer de Judá, la hija de Súa. Después Judá se consoló, o sea, después de que pasó su tiempo de luto. Y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, mire, le avisaron a Tamar, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Ahora, vemos acá que se muere la mujer de Judá. Judá dice que él iba a trasquilar sus ovejas y dice que le avisaron a Tamar que él iba a trasquilar las ovejas. Y dice que Tamar se quitó los vestidos de su viudez, se quitó la ropa, o sea, la ropa que tenía de su viudez. Y dice que se cubrió con un velo y se arrebozó. Ahora el velo lo que hacía era cubrirle el rostro. Ahora, y dice que se arrebozó, o sea, se arregló. Otras traducciones dicen que se perfumó, se arregló bien, o sea, se puso bonita. Tamar se puso bonita y dice que cuando ella se puso a la entrada de la ciudad, ella se puso allí porque dice que Sela, el último hijo de Judá, ya había crecido y dice que Judá no le daba a Sela a ella para que él tuviera descendencia con Tamar. Entonces versículo 15 dice, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. O sea, se cubrió su rostro para que Judá no la conociera. Entonces Tamar se hizo pasar por una prostituta y se cubrió el rostro con un velo para que Judá no se diera cuenta que era ella. Versículo 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, mire, Judá la vio a ella y dice que le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. O sea que Judá, como él vio que ella era una prostituta, dice que le dijo, es como que le hubiera ofrecido algo para tener relaciones con ella. Y dice que él no sabía que era su nuera. Dice que, y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? O sea, ¿qué me das a cambio de que tú te puedas acostar conmigo? Verso 17 dice, él respondió,
yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Mire, un cabrito le quería dar Judá por acostarse con Tamar. Le quería dar un cabrito. Y dice, y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella. Y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Verso 20. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Verso 21. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Verso 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, o sea, después de 3 meses ya era notorio porque el vientre le había crecido a Tamar. Entonces dice que después de 3 meses, dice que le fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. O sea que cuando le dicen a Judá que su nuera está embarazada por causa de las fornicaciones que ella andaba teniendo, o sea que ellos estaban acusando a Tamar de una fornicaria, de que andaba ella prostituyéndose. Entonces, por causa de sus fornicaciones o por andar hombre con hombre, según el pensamiento de ellos, ella había quedado embarazada. Entonces dice que Judá les dijo, sáquenla, quémenla y mátenla. Hay que matarla. Ahora, cuando en el versículo 25 dice, pero ella, cuando la sacaban, o sea, a matarla iban a ella. Y dice que cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, o sea, estoy embarazada. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. O sea que Tamar fue inteligente. Lo que Judá le dejó antes de tener relaciones con ella, el sello, el báculo y el cordón, eso ella se lo había dejado a esta mujer. Entonces, ¿qué pasó con ella? Que después de que a ella querían matarla o acusarla, ella dijo, miren, yo tengo las pruebas aquí. Estas pruebas o estas cosas que yo tengo aquí son del que yo estoy embarazada. O sea, un ejemplo en estos días es como que una persona venga, vamos a poner un ejemplo, es como que Judá y Tamar hubieran estado en estos tiempos. Es como que Tamar le hubiera dicho, mira, déjame tu ID, o déjame tu DUI, o déjame tu DPI, o déjame tu identificación, déjame tu green card, o déjame tu pasaporte. Entonces, parecido fue lo que hizo Tamar. Cuando Judá quiso acusarla y matarla, ella dijo, miren, aquí está la identificación. Esto que tengo aquí es del que me dejó embarazada a mí. O sea que cuando ella saca eso y se lo muestra a Judá, yo me imagino a Judá, que Judá se ha de haber puesto como la pared. Se le ha de haber ido el color al pobre Judá. Entonces, mire qué dice el versículo 26. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. O sea que Judá nunca más volvió a tener relaciones con Tamar.
sino esa fue la única vez porque él fue engañado por Tamar para que ella tuviera la descendencia de Judá. Entonces dice el versículo 27, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Mire, este Judá gemelos le mandó a Tamar. Versículo 28, seguimos leyendo. Sucedió cuando daba a luz, que le voy a pedir por favor que ponga atención. Mateo es la mujer Tamar la que hace referencia, pero estamos leyendo Génesis 38, 28. Dice el versículo 28, 38, 28. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, o sea, un hilo de color rojo, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ahora vámonos otra vez a Mateo, regresemos a Mateo capítulo 1. Mire qué dice Mateo capítulo 1, versículo 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares, ¿y a quién más? Y a Sara. En el versículo 3 se nos hace referencia de que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Ahora, la primer mujer, ¿será que para los judíos esto parecía buen testimonio del que iba a descender de Judá? ¿Qué le parece a usted el testimonio de Judá y Tamar de los hijos que tuvieron ellos? Ahora, para los judíos eso era un escándalo. Para los judíos eso era un escándalo. ¿Por qué? Porque ¿cómo era posible que Tamar no era la mujer de Judá y Judá se metió con Tamar y Tamar engañó a Judá para poder tener descendencia de Judá? Ahora, desde ya de por sí, la primer mujer para los judíos era un escándalo. Eso ya era un tremendo problema para ellos. Ahora, pero al final vamos a ver el propósito de por qué Dios inspiró a Mateo a escribir a estas mujeres. Ahora, ¿cuál era la segunda mujer que aparece? La segunda mujer es Rahab. ¿Y quién era Rahab? ¿Quién era Rahab? ¿Dónde está esa historia en la Biblia? Vaya conmigo a la Biblia. Y vaya conmigo a Josué. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6 y el versículo 22. Josué capítulo 6 y el versículo 22. Mire qué dice. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de ¿quién? De la mujer ramera, y hacer salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Verso 23. Y los espías entraron y sacaron ¿a quién? A Rahab, a su padre, a su mujer, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Ahora sáltese conmigo hasta el versículo 25. Mas Josué salvó la vida a Rahab, ¿quién? La ramera, y a la casa de su padre,
y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer la tierra. Ahora, ¿quién es entonces la segunda mujer que Mateo incluye en la genealogía de Cristo? Rahab la ramera. Y la Biblia no le quita el título que ella tenía todavía. Dice Rahab la ramera. Y aún en Hebreos todavía se le recuerda, dice que por la fe, Rahab la ramera preservó la vida de los dos testigos que fueron a espiar la tierra. Ahora, ¿se da cuenta usted entonces de dónde viene el linaje de Jesús? ¿Cuáles son las personas que vienen en la línea de su genealogía? Viene la primera mujer, Tamar. ¿Y cuál es el caso que acontece con Judá y Tamar? Ya vimos, casi que aparece, casi que Judá la agarra ya como una prostituta. Tamar engaña a Judá. Ahora, en la segunda mujer vemos que era una ramera. Ahora, era una ramera porque ella creyó en el Dios de Israel. Ella se salvó, por la fe ella se salvó. O sea que Rahab era una ramera, pero ella se salvó. Desde el momento en que ella creyó en que ellos iban a conquistar la tierra y dijo, yo sé que el Dios de ustedes es poderoso. Desde que ella creyó, por eso dice que ella se unió a los israelitas hasta hoy, dice los versículos que leímos. Ahora, ¿cuál es la tercera mujer que aparece en la genealogía de Cristo? Ruth. ¿Y quién era Ruth? Ruth era una moabita. Ruth no era una mujer judía. Ruth era una moabita. Ahora, vaya conmigo. Entonces, vaya conmigo a Ruth, al libro de Ruth. Ruth. Y usted se recuerda que Ruth se murió su esposo. El esposo de Ruth murió. Ahora vamos a leer Ruth capítulo 2 versículo 1. Mire qué dice Ruth capítulo 2 versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. O sea, Booz era un pariente del marido de Noemí. ¿Cómo se llamaba el marido de Noemí? Está en el capítulo 1 que se llamaba Elimelech. Capítulo 1 verso 2. Dice que el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. O sea que Booz y Noemí, Booz y Elimelech eran parientes. Ellos eran familiares. Ahora, mire qué dice en el versículo 2 del capítulo 2 de Ruth. Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahora lea conmigo el versículo 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Ahora mire, solo mire, póngame atención un ratito, mire. ¿Cree usted que eso era coincidencia lo que estaba pasando ahí? Mire usted, ¿cómo pareciera coincidencia de que Ruth le dice a Noemí, déjame a mí ir a espigar al campo? Y dice que Ruth se va a trabajar al campo
Y dice que el campo en el que ella estaba trabajando era de Booz. Y dice que Booz era familia de Elimelech. Versículo 4. Y he aquí Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Ahora vamos a saltarnos hasta el versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora mire qué dice. Ahora va a saltarse conmigo hasta el versículo, sáltese conmigo hasta el versículo 20. Versículo 20. Dice: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden, ¿qué? Redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su nuera, con su suegra, perdón. Ahora va a saltarse conmigo hasta el versículo, sáltese conmigo hasta el capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a leer capítulo 4 y vamos a leer el versículo 13. 4:13. Mire que dice 4:13. Dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron como Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. O sea que Obed, el que nació de Ruth y Booz, es el abuelo de David. Obed es el abuelo de David. Isaí es el papá de David. Y Booz es el tatarabuelo de David. Ruth es la tatarabuela de David. Ahora, ¿se da cuenta usted de dónde nace entonces David? David desciende de una mujer moabita. Y una mujer moabita no era considerada parte del pueblo de Dios. Una mujer moabita era considerada fuera de las promesas del pueblo de Dios.
Entonces, pero ¿por qué David entonces es que él hereda la descendencia de vos? O sea, ¿por qué es descendiente aún de Judá, perdón? Porque David, porque la descendencia siempre se daba por medio del padre. O sea, el padre era el que traspasaba la herencia a otro. Era el padre el que traspasaba la herencia. De la misma manera usted ve que aún en nuestros tiempos, usted ve que el apellido del padre es el que siempre está primero en los hijos. Ahora, ¿por qué cree usted que es el apellido del padre que está en los hijos siempre el primero? Y de la misma manera, usted ve que en las mujeres casadas, muchas veces, si ellas quieren o no, pero en nuestros países centroamericanos, usted ve que la mayoría de mujeres tienen el apellido ¿de quién? Del esposo, del marido. Ahora, eso era algo normal en el Antiguo Testamento. Las mujeres eran menos consideradas. Las mujeres no tenían. Amén. Entonces, las mujeres entonces sí, ya, amén. Entonces, las mujeres eran tenidas en poca estima en el tiempo del Antiguo Testamento, aún en el tiempo de Cristo. Las mujeres no eran tan consideradas, no eran tan valoradas, perdón. Las mujeres eran consideradas nada más como un instrumento para descendencia. Ahora, es por eso que en el Nuevo Testamento la Biblia dice que ahora ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni mujer, sino que ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, vemos quién era la primera mujer entonces que aparece en la genealogía de Cristo. ¿Y quién era Tamar? ¿Será que ante los judíos era un buen testimonio lo de Tamar? Y lo de la segunda mujer, ¿será que era algo de buen testimonio también? Tampoco, era Rahab la ramera. Y con la tercera mujer que Mateo incluye, ¿será que había buen testimonio también para los judíos? Era una moabita. Ahora, al final vamos a hacer una conclusión y usted va a ver la importancia y por qué Dios escogió a estas mujeres para que ellas fueran parte del linaje de Cristo y por qué Dios escogió que estas mujeres fueran parte de la línea de la genealogía, descendientes del mismo David también, y que Cristo sería el heredero del trono. Ahora, la última mujer, ¿quién es la última mujer? ¿Quién es la otra mujer? Ahora vaya conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11, ya vamos terminando. Segunda de Samuel, capítulo 11. Dice Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11, versículo 2.
Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron que ella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Mujer de quién? De Urías Eteo. Ahora, mire qué dice el versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, o sea, estoy embarazada. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Mira, ahora David manda a llamar a Urías, al marido de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Ahora, vamos a adelantarnos, y usted sabe que cuando David manda a matar a Urías, y después de que Urías muere, mire qué dice en el versículo 25 del capítulo 11, ahí mismo. Versículo 25 dice, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho, ¿qué dice? Fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué aprendemos o qué miramos en la cuarta mujer que aparece en la genealogía de Cristo? Vemos que David adultera con ella. David mata a Urías, o sea, le quitó la mujer a Urías. Y de esa mujer es que nace Salomón. De Betsabé es que nace Salomón, pero el hijo del cual había sido concebido en el adulterio, Jehová se lo quitó. Dios se lo quitó. Entonces después Dios le dio un hijo a David, ya cuando él ya se había juntado con Betsabé, Dios le dio un hijo a David y su nombre es Salomón. De ahí nació Salomón. David tuvo más hijos. David tuvo un hijo que se llamó también Natán. Entonces tuvo muchos hijos David. Ahora, pero vemos entonces que en la genealogía aparecen estas cuatro mujeres. Ahora, cuando Cristo va a nacer, ¿se acuerda usted que María y José, ellos no estaban casados todavía? Ellos estaban comprometidos, ya se habían desposado. Mire qué dice el versículo 18 del capítulo 1 de Mateo, y ahí vamos a terminar. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer el versículo 16 antes de leer el 18. Vamos a leer el 16 y después nos saltamos al 18. Dice, y Jacob engendró a José,
marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que, ¿qué dice? Que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció. O sea, no tuvo relaciones sexuales, no tuvo relaciones íntimas, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En el original no aparece primogénito. En algunos manuscritos solo aparece: y dio a luz a su hijo y le puso por nombre Jesús. Ahora, vemos acá entonces, porque en el tiempo para los judíos, para ellos era imposible creer que María quedara embarazada sin la intervención de un hombre con ella. Igual para nosotros, es como que alguien diga: yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Vamos a decir que vamos a suponer que no ha nacido Jesús y que una de las mujeres que está aquí es María. Y de repente diga la hermana María y dice la hermana María: yo estoy embarazada del Espíritu Santo. Y de repente ahí está el hermano José que se va a casar con la hermana María, ya están comprometidos. Y el hermano José: ¿cómo es eso que ya está embarazada si yo ni siquiera la he tocado? Yo ni siquiera estoy junto con ella todavía. Y dice que el hermano José, dice que como no quería infamarla, como él era justo, dice que la iba a dejar secretamente. Porque si él la dejaba sabiendo que ella estaba embarazada, a María la iban a matar. La iban a agarrar a pedradas como querían hacer con Tamar. Entonces, dice que un ángel del Señor se le apareció y a José y le dijo: mira, esto es del Espíritu Santo. Recibe a María, tu mujer, y vive con ella. Entonces, vemos que José es obediente a la voz de Dios también. Hermano, para hacer lo que José hizo hay que tener mucha fe. Porque imagínense que la mujer de alguien le diga, y ya está comprometida, y le va a decir: mire, estoy embarazada por fe. Imagínense qué va a pensar el pobre hermano con el que ya se comprometió. Tiene que tener mucha fe. José tuvo mucha fe para haberle creído a Dios, al ángel que le dijo: mira, recíbela, porque lo que en ella está es engendrado por el Espíritu Santo, ha concebido del Espíritu Santo. Entonces, para concluir, el propósito de las mujeres o el significado de las mujeres en la genealogía de Cristo es preparar a la mente judía para que cuando ellos se enteraran que Jesús iba a nacer sin la intervención de José y que iba a nacer por la obra del Espíritu Santo, para ellos ese escándalo ya no iba a ser tan duro, porque él ya les había presentado 4 escándalos para ellos en la genealogía de Cristo. Entonces, cuando los judíos leen y se recuerdan, no, Judá de Tamar, y Tamar tuvo que engañar a Judá. Bueno, ellos creen eso. Luego viene y habla de Rahab la ramera. Bueno, ellos creen en eso también, porque está en el Tanaj, está en el libro judío, el que ellos más leen, la Biblia judía. Entonces, ellos creen que Rahab es la que fue mujer de Boz. Entonces, Boz y Ruth fueron los papás
de Obed. Entonces Ruth a ellos, Rahab, la ramera, ella, para ellos ya no se les iba a hacer tan difícil porque ya había algo que Dios había hecho en ese transcurso del linaje que sería del que vendría el Mesías. Entonces, al ellos escuchar de la historia o de lo que aconteció con José y María, a ellos ya no se les iba a hacer tan difícil de asumirlo porque Dios ya lo había hecho antes en toda la genealogía. Dios ya lo venía preparando. Ahora, José era el padre, recuerde bien esto, José fue el padre legal de Jesús. No fue el padre natural de Jesús. Que se le grabe bien eso. José fue el padre legal de Jesús. Legal, ¿por qué legal? Porque viene de la descendencia y José acepta a María por mujer. Entonces José, al él aceptar a María, él le traspasa la descendencia a Jesús porque él es el padre legal. Legal, cuando hablo de legal, tiene que ver con documentos. Hablo de legalidad. Entonces, es como que alguien que se casa con una persona que ya tiene un hijo, pero este padre viene y le da el apellido a este hijo pasa a ser hijo legal del padre que le está dando su apellido. Por tanto, cuando se hacen procesos de papeleos, todo ese tipo de cosas, no hay ningún problema porque el padre, aunque no es el que lo haya engendrado, es el padre legal porque tiene el apellido y está con el nombre del papá que lo ha aceptado como su hijo. Entonces, José es el padre legal de Jesús. No es el padre natural de Jesús, porque Jesús no tiene sangre humana en el sentido de que viene de José, sino que Jesús es engendrado por el Espíritu Santo en María. Ahora, a mucha gente se le hace difícil. ¿Cómo es posible entonces comprender o entender de que Jesús era Dios y a la misma vez era hombre? Porque Jesús, él era 100% Dios, pero a la misma vez de que Jesús era 100% Dios, él era hombre, tenía hambre. Dice la Biblia que él se cansaba. Ahora, ¿por qué? Porque él se tuvo que humillar para ser igual a nosotros. Por eso dice que por cuanto él se humilló hasta lo sumo, Dios también lo exaltó para que él fuese el Padre de todos nosotros, para que él fuese el Salvador de todos nosotros. Entonces, la importancia de estas mujeres es que Dios en el futuro, cuando Dios estaba incluyendo a estas mujeres en la genealogía, el plan de Dios era que en el futuro Él iba a salvar no solamente al pueblo judío, sino iba a salvar también al pueblo gentil. Esto era una muestra del amor de Dios, que Dios no le iba a importar si alguien era prostituta y se convertía a Cristo por la fe en Cristo. Todos sus pecados eran borrados, no importa si es judío o gentil. Entonces ahora en Cristo somos una nueva creación. Entonces el propósito de esas mujeres era mostrarle a los judíos y mostrarlos a nosotros que Dios no hace acepción de personas, que su plan siempre se cumplirá y se llevará a cabo. En esta noche le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y que esta palabra nos haga a nosotros solamente reflexionar en el amor de Dios, en la misericordia de Dios para con nosotros, en que si Él se humilló, naciendo, viniendo de un linaje donde hay una mujer acusada de fornicación, donde hay una mujer de trasfondo de prostituta, que era prostituta, donde hay una mujer que era moabita y donde hay otra mujer a la cual fue David, se la quitó a su marido, mandó a matar a su marido.
Entonces todo eso lo único que refleja es el amor de Dios, el perdón de Dios para con nosotros. Entonces vamos a orar en esta noche para que esta palabra nosotros quede guardada en nuestro corazón, y cuando alguien nos pregunte acerca de eso, acerca de la genealogía de Cristo, nosotros tenemos palabra para responder a todas aquellas personas que demandan razón de nuestra fe. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Te pedimos que sea tu palabra, oh Dios, transformando nuestras vidas. Gracias porque hemos meditado en esta maravillosa palabra, Señor, en que tú, siendo Dios, te humillaste hasta lo sumo. Gracias, Cristo Jesús, por amarnos tanto. Gracias por nacer de mujer para venir a este mundo y salvarnos. Padre, te ruego por nuestros hermanos o amigos en sus hogares, que esta palabra nos haga meditar en tu grande amor y a poder responder con obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Padre eterno, a no hacer acepción de personas. Ayúdanos a amarnos a los unos a los otros. Te rogamos por todos los ministros, por todos los hermanos en cada ciudad, en todos los cristianos en todo el mundo. Padre, fortalécenos y aumenta nuestra fe. En el nombre de Jesús saldremos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos.